Todos esos son características de mi organización. Ya. También vamos a ir viendo que los factores también pueden ser una sustancia o un objeto físico que yo pueda ver, que pueden ocasionar, como les digo, en el entorno de mi trabajador un accidente o pueden agravar las consecuencias del mismo o provocar a largo plazo un daño a la salud. ¿Qué quiere decir esta parte de agravar las consecuencias del mismo? Es decir, puede ser un riesgo acumulativo. Se puede ir acumulando, acumulando. Por ejemplo, una sustancia química puede ser bioacumulativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo por ejemplo, lo estoy percibiendo por mi tracto respiratorio y se me está acumulando, se me está acumulando, se me está acumulando durante todos los días. Yo estoy expuesto a este químico 8 horas. Entonces, si yo lo sigo oliendo todos los días, hay sustancias que se acumulan, que se bioacumulan dentro de mi cuerpo y pueden a lo largo ocasionar un daño o una enfermedad laboral. Lo mismo dice, o provocar a largo plazo daños a la salud. De igual manera, una enfermedad crónica o una enfermedad grave puede irse con el tiempo deteriorando, ¿no es cierto? Entonces, a largo plazo puede ser que ahorita yo me sienta bien o diga, sí, estoy bien, no pasa nada, yo sigo oliendo este químico, no me está pasando nada, no me está pasando nada, pero a largo plazo se desencadena en enfermedades respiratorias, efisema pulmonar. Estoy dando ejemplos, ¿no? Cáncer a la piel también. Recordemos que los químicos pueden bioacumularse en la dermis. Entonces, todo esto puede provocar a lo largo un cáncer, una dermatitis. Todos estos también es, no solamente, como les digo, en ese momento una caída, no, también se van acumulando y pueden ocasionar un daño a mi trabajador. Entonces, todos estos factores, todos estos hechos que están alrededor de mi trabajador, en el entorno de mi trabajador, pueden ocasionar un daño. Dime, Josie. Profe, pero en este tema, ¿cómo se haría con lo que nos explicó el día de ayer? O sea, que cuando se hacen pruebas para que la persona vaya a salir y después ya, o sea, no tener nada que ver con el trabajador. Pero y como dice usted, hay sustancias que ahorita, o sea, se van acumulando y si ahorita nos sentimos bien y después como trabajadores, o sea, ya después nos afecta. Por ejemplo, se hacen exámenes de sangre. La sangre es un bioindicador que te puede ir dando estos señales de que existe algún daño o una acumulación, por ejemplo. Eh, También se hacen exámenes de orina, que también es otra. Hay órganos diana, se llama. Estos órganos diana son los en donde se capta casi toda la parte de contaminantes. Por ejemplo, un órgano diana son los riñones. Entonces, ¿por qué? Porque los riñones lo que hacen es desintoxicar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces se acumulan todos estos contaminantes en la orina. Entonces yo tomo muestras de orina, hago mis análisis, por ejemplo, me voy a darles ejemplos, BTX, que es benceno, tolueno, sileno, en todo lo que son hidrocarburos o contaminantes y hidrocarburíferos, se acumulan en la orina. Entonces yo le tomo una muestra a mi trabajador de orina, porque yo sé que él está expuesto a esto. Sí, entonces yo ya sé, como te digo, tengo que analizar todos los factores de riesgo y yo ya sé a qué está expuesto. Ok, él está expuesto a este químico. Este químico, ¿cómo se hace, cómo la toxicología del químico dentro del cuerpo de mi trabajador? Ok, se acumula en orina, a exámenes de orina. Ok, a mi trabajador está expuesto a algún indicador que se acumule en la parte sanguínea. Ok, exámenes de sangre. Ok, el indicador este puede ser a nivel de hígado, ecos de hígado. Entonces, así es como yo voy analizando. Analizo mi factor de riesgo y identifico qué examen ocupacional le debo hacer a mi trabajador. Dime, Leonel. Eh, Profe, pero en este caso, eh, ¿cómo se puede saber, por ejemplo, cuando un trabajador puede ser afectado, digo usted, en la parte ósea? Yo le pongo un ejemplo de una persona que trabajó mucho tiempo en un frigorífico. Entonces, cuando ya se jubiló y salió del trabajo, la enfermedad se le desarrolló mucho tiempo después.
en las rodillas por el exceso de frío. Entonces el doctor le dijo, usted trabajó mucho tiempo y está empezando a desarrollar una enfermedad en las rodillas, en la parte de las rodillas. Pero mientras trabajaba y ya cuando salió y se jubiló, nunca le detectaron eso. Entonces, o sea, ¿cómo se puede saber? O sea, eh, ¿qué tipo de examen o cómo se sabría ya en el caso de que nosotros vamos a entrar a talento humano y cómo podríamos saber eso para poder también nosotros tomar en cuenta ese tipo de cosas? Porque hablamos de químicos, pero no hablamos, por ejemplo, del aire frío o de la mucha exposición al sol cuando les puede dar cáncer a la piel. Entonces, me imagino que debe de haber algún tipo de exámenes o cómo se podría hacer en ese caso. Ya, sí, para esto hay normas técnicas. Entonces, cada contaminante o cada factor de riesgo se puede desarrollar según la exposición de mi trabajador. Entonces, dentro de mis normas técnicas, yo tengo niveles de límites permisibles por el trabajador en un tiempo de exposición de 8 horas, por ejemplo. Entonces, yo sé que mi trabajador no tiene que estar expuesto a tal o cual factor de riesgo durante 8 horas. Pero, por ejemplo, vamos a tomar el caso que tú mismo planteaste de las articulaciones de la persona que estuvo en frío. La norma técnica 2393, que es la que vamos a ver en la siguiente clase, estas normas técnicas nos dan específicamente la parte medible. Entonces, ahí te dice que un trabajador no puede estar expuesto a niveles de temperatura menores a 10 grados, por ejemplo, o a 5 grados, sin protección. Entonces, yo no puedo enviarle a mi trabajador, tu conocido, no podía haber entrado a los frigoríficos por la temperatura menor a 5 grados sin equipo de protección térmico, por ejemplo. Entonces, si no le dieron, era responsabilidad del empleador. Entonces, yo como trabajador le digo, usted no me dio, usted me hizo entrar a los frigoríficos menor de 0 grados y nunca me dio equipo de protección personal. Entonces, claro, ahí, ¿y qué análisis hizo óseos? ¿Qué me hizo radiografías? Hizo seguimiento de las partes de las articulaciones porque yo estaba expuesto al frío. Entonces, todos estos análisis, él podía haber hecho algún tipo de denuncia ante el Ministerio de Trabajo o ante el IES para que le reconozcan estos daños que él sufrió. Pero claro que yo tengo que tener evidencia. Pero hay normas técnicas que nos dicen, no puede estar expuesto a radiación solar durante tantas horas, pero puede estar expuesto a 2 horas. Entonces, ¿qué hago yo? Trabaje 2 horas, descanse media hora, vuelva a trabajar 2 horas. ¿Sí? Entonces, porque los niveles de exposición o el tiempo de exposición también cuenta en frío, en calor, bajo un químico, en ruido, en vibraciones. Todo eso ya está en normas técnicas. Esto ya no, nosotros no tenemos que inventarnos nada, ya está en norma técnica que me establece o en normativa que me dice el tiempo de exposición, que me dice los niveles de exposición a tal temperatura, a tal radiación, a tal nivel sonoro. Eso ya está en la normativa. Lo vamos a ir viendo que ya existen estos límites permisibles en niveles de exposición de 8 horas o de 2 horas con descansos de 15 minutos. Eso ya está en la normativa. ¿Sí? Entonces, sí podemos ir nosotros analizando todo esto ya con normas técnicas y con ejemplos reales. No sé si me hice entender. Sí, 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 Leonel. profe, sí, sí le voy entendiendo. Ahora, yo tengo otra pregunta justamente porque tengo que hacer algo que presentar como un proyecto. Hablaban sobre, usted me dice que ya hay normas técnicas impuestas para cierto tipo de actividades en empresas, pero ¿qué pasa? ¿Hay algún tipo de norma técnica para personas con discapacidad, como mi tipo de discapacidad, que yo paso sentado, se puede decir, desde que me levanto hasta el momento en que me acuesto? Entonces, yo me di cuenta que en el lugar donde yo estoy haciendo las prácticas no hay, como decir, algo adecuado para personas con discapacidad.
Entonces, me dijeron que sería bueno que yo haga un proyecto, entonces justamente estoy pensando en eso. Pero, ¿en dónde puedo encontrar o ya existen normas técnicas para personas con discapacidad que están en silla de ruedas, en este caso? Ya, en Ecuador, la única norma técnica que tenemos de reglamento de seguridad y salud ocupacional es el decreto ejecutivo 2393. Dentro del decreto ejecutivo, por ejemplo, habla de adaptación de áreas en cuanto a pasillos, en cuanto a la parte de escaleras y habla también de la adaptación a personas con capacidades diferentes. Entonces, sí existe normativa ecuatoriana, pero también hay soporte de mucha normativa que yo te puedo recomendar española, que hasta por el idioma es más fácil para todos. Y la normativa española en cuanto a seguridad industrial es increíble. O sea, ellos tienen normativa de todo, de todo. Entonces, yo te puedo ir guiando. Igual, no me pasaste tu número para poder ir cuadrando lo de los grupos y también te puedo enviar. Por el chat, escríbeme tu correo y yo te envío la información que yo tenga de normas técnicas en cuanto a personas con capacidades diferentes. Ya, ya, muchas gracias, profe. Entonces, en el chat le voy a poner mi número de teléfono para que pueda anotar y me Ya, pueda mandar un WhatsApp y anotar. ya, Leonel. Avancemos, ¿ya? Igual vamos a ver ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a tener que los factores de riesgo laborales tienen diferente naturaleza, o sea, vienen de diferentes formas. Pueden ser, como decíamos, sustancias, que pueden ser gases, líquidos, vapores, o también pueden ser la cuestión de energía, o también pueden ser físicos, ¿no? Objetos, herramientas. Entonces, la naturaleza de estos contaminantes o de estos factores en la parte de agentes ambientales son de tres tipos. Pueden ser químicos, pueden ser físicos y pueden ser biológicos. Entonces, los químicos son la materia inerte. Entonces vamos a tener que los químicos, esto es de la parte más técnica únicamente para que sepan, esto no va a ir en ninguna prueba porque son cosas como muy específicas y muy técnicas, pero es importante que ustedes sepan que los químicos son gases, vapores o sólidos y líquidos. Eso pueden ser los químicos. Los agentes físicos son las formas de energía que pueden ser mecánicas, que son ruido, vibraciones, que puede ser térmica, como decíamos, el caso del frío de la persona que pusimos de ejemplo, calor o frío. También pueden ser electromagnéticas, que son las radiaciones ionizantes o no ionizantes. Estas son cuestiones muy técnicas que en la parte de talento humano, si les toca, iremos viendo normas técnicas. Pero son cuestiones muy técnicas que únicamente es de conocimiento general para ustedes. Y la parte de los factores biológicos, que son microorganismos, el COVID, los virus, las bacterias, los protozoarios, todos esos están dentro de las partes biológicas. Entonces son hongos, gusanos, parásitos, todo esto es parte biológica. A ver, dime, Leonel, ¿alguna pregunta con respecto a la naturaleza de los contaminantes? Sí, solo una pregunta. En esto de los factores de incidencias, donde usted pone físicos, hay, o en la parte mecánica, entra en lo que sería, por ejemplo, cuando los asientos no son adecuados para personas que pasan en oficinas. Esta es la naturaleza de un contaminante. La parte de asientos, de adaptar el cuerpo humano a un trabajo, se llama ergonomía. Eso también lo vamos a ver. Esto es únicamente en la naturaleza de los agentes físicos que pueden estar, o el del entorno laboral, del entorno que yo estoy viviendo, más la parte ergonómica y psicosocial, se la vamos a medir aparte. Ya lo vamos a ver y vas a ver cómo vamos adaptando los asientos, cómo se adapta la altura del escritorio a la persona, cómo se adaptan las posturas. Eso se llama ergonomía. Eso vamos a irlo viendo después con el tiempo. Esto es la parte de los contaminantes del entorno ambiental que yo tengo. Esta es la parte de físicos, químicos y biológicos. La parte de adaptar el trabajo a una persona es de ergonomía. Ya la vamos a ver. Y de igual manera, esta naturaleza de contaminantes es, como les digo, el entorno.
pero los contaminantes, los factores de riesgo se dividen en cuatro tipos. Son materiales, ambientales, organizativos y humanos. Entonces, en los materiales se identifican los equipos, las herramientas, las instalaciones, todo lo que yo pueda palpar como un objeto, como una sustancia química, todo eso son los materiales que mi trabajador está ocupado durante su jornada laboral. ¿Qué es de lo ambiental? Lo ambiental es todo lo que viene ¿de dónde? De mi entorno, que no puedo controlar, que no son materiales. Es la parte del entorno físico y los agentes físicos y químicos que yo tenga a mi alrededor. Los organizativos, el método de trabajo, la organización del trabajo, como les explicaba, la jerarquía, quién es mi jefe, quién está bajo mi mando, mis jornadas laborales, mis descansos, todo eso es la organización de mi empresa. Y la parte de humanos, que son los comportamientos de cada persona, la fatiga física o el ambiente psicosocial que tenga mi trabajador durante su jornada laboral. Esos son los 4 grupos en los que yo voy a dividir los factores de riesgo. Es una de las clasificaciones que yo les puedo indicar. Hay muchas clasificaciones, pero esta me parece la más, la que podemos captar de mejor forma y poder entender cómo se diferencian en materiales de trabajo, en los ambientales, que es el entorno físico de mi trabajador, en los organizativos, que son las cuestiones de la organización de mi empresa, y la parte humana, que ya depende de cada trabajador. Entonces, esos son las divisiones de mis factores de riesgo. ¿Sí? Recordemos que lo anterior era la naturaleza de los contaminantes. ¿Alguien tiene una pregunta? Ya, continuemos. Si no está claro, me avisan y me explico de mejor forma. Igual hay un ejemplo, yo todo lo voy a hacer con ejemplos porque sé que esta materia es muy pesada y es muy técnica, lo vamos a ir plasmando en ejemplos. De igual manera, las tareas están con casos prácticos, no son cuestiones técnicas, todo es algo práctico para que ustedes desarrollen esta parte de crítica en base a toda esta explicación. No son cosas técnicas, no les voy a preguntar específicamente este contaminante es un agente químico. No, nada de eso, sino son cuestiones más para que ustedes desarrollen casos prácticos. Sí, entonces, ¿alguna pregunta con respecto a esta división o continúo? Ya. Estas son las divisiones que nos da alguna literatura. Por ejemplo, esta división que les estoy planteando aquí es la división que se utiliza más a nivel internacional. Son metodologías españolas y de la Unión Europea. Pero en Ecuador, nuestra normativa y el Ministerio de Trabajo establece algunas cuestiones de factores de riesgo que debemos de evaluar por normativa. Entonces, el Ministerio de Trabajo ya nos facilita una metodología de evaluación de riesgos bajo ciertos factores de riesgo. Entonces, estas son la división o los factores de riesgo para yo identificar cualquier tipo de riesgo laboral, cabe la redundancia, en Ecuador. Entonces, tenemos factores de riesgo mecánicos, que es debido a la acción mecánica de elementos de máquinas, piezas, etcétera. Es decir, todo lo que tenga movimiento propio, todo lo que sea una herramienta que yo pueda también sufrir alguna cortadura. Todo esto son cuestiones mecánicas. Si yo tengo un motor que rueda la banda, es una cuestión mecánica, es un equipo que puede causar daño. Eso es mecánico. Eso es mecánico. Estos factores de riesgo que pueden ser por uso de herramientas, de mecánica, de un auto, todo esto es mecánico. ¿Qué es biológico? Los factores biológicos, ya les había explicado, son los microorganismos que pueden dar lugar a diferentes enfermedades. Eso es la parte biológica. ¿Qué son los químicos? Agentes químicos, que ya sabemos que pueden ser vapores, gases, sólidos o líquidos. Y aquí vamos ya a la división ecuatoriana. Recordemos que esta es la división ecuatoriana.
¿Qué son los ergonómicos? Que me preguntaba justo Leonel. Son el trastorno que puede sufrir músculo esquelético por la actividad que se realiza. Entonces, justo lo que tú me decías, yo estoy mucho tiempo sentado y me siento que mis músculos se están afectando, yo qué sé, la parte ósea, todo esto estudia la ergonomía. Entonces, ya se identifican también estos factores ergonómicos dentro de mi análisis de riesgo. Ya está identificado en la normativa ecuatoriana. La vamos a ir desarrollando porque dentro de nuestro pensum, de nuestros sílabos, hay una materia, hay una unidad específica de ergonomía. Entonces, con la ergonomía igual vamos a tratar con ejemplos, porque la ergonomía trata posturas forzadas, cargas, lo que es cargar pesos altos, lo que son acciones repetitivas, o sea, yo estoy aplastando un botón todo el día. Todo eso es lo que la ergonomía va a estudiar. Entonces ya lo vamos a tratar. La parte también tenemos los factores psicosociales, que son los que les explicaba, el entorno psicosocial de mi trabajador que puede afectarle mental o físicamente, porque puede existir algún daño que mi trabajador pueda realizarse, yo qué sé, físico por alguna enfermedad mental, ¿no? Entonces eso también es un riesgo laboral. Y la parte de físicos, que son el ruido, que son temperatura, que son vibraciones, esos son los agentes físicos. Vamos a quedarnos con esta división. Vamos a observar que vamos a tener mecánicos, factores biológicos, factores químicos, ergonómicos, psicosociales y físicos. Esta división es la que nosotros nos vamos a aprender para poder hacer un análisis de riesgo. Entonces, vamos a entender que vamos a tener 6 tipos de factores de riesgo y por ende 6 tipos de riesgos. Entonces, el factor de riesgo físico causa un riesgo físico. El factor de riesgo ergonómico causa un riesgo ergonómico. Así lo vamos a tratar, ¿sí? A ver, no sé si es que tienen alguna pregunta con Sí, respecto a factor. profe, cuando hablamos de un factor de riesgo físico-social, ¿cuál puede ser un factor de riesgo en ese sentido? Físico-sociales. Psicosociales. Eso. Los psicosociales pueden ser, por ejemplo, el acoso laboral. Entonces, por ejemplo, yo tengo acoso laboral por mi trabajador de parte de un jefe, por ejemplo. Te está acosando laboralmente. Eso es una parte psicosocial. Yo estoy afectando a nivel mental a mi trabajador. Otra parte psicosocial, por ejemplo, la inestabilidad laboral, que te están amenazando, te boto, te voy a despedir. Esa inestabilidad laboral es un riesgo psicosocial a mi trabajador. Dime, Sarita. Hice una pregunta. En esta parte psicosocial, cuando se hace, por ejemplo, cuando se detecta que están, ay, es que dijo una palabra al principio, acoso laboral. Ajá. Sí, ¿Cómo sé que es un acoso laboral? O sea, ¿qué tiene que pasar para que sea un acoso laboral? ya, por ejemplo, el acoso laboral puede ser evidenciado se hacen análisis psicológicos a mi trabajador antes de yo poder determinar si es un acoso laboral. También se pueden tener, por ejemplo, se puede evidenciar acoso laboral mediante chats, mediante correos electrónicos, mediante grabaciones. Todo esto, esta acumulación de evidencia yo puedo utilizar para demostrar el acoso laboral. Entonces, ¿cómo yo sé si es que una persona te hace sentir incómoda, donde no hay una parte mutuo de respeto? Yo siento como trabajador que estoy siendo acosado, ¿por qué no? Pero también vamos a ver que hay diferentes susceptibilidades de las personas, ¿no? Tenemos diferentes personalidades y para lo que es muy subjetivo. Es muy difícil, no es fácil identificar como ustedes como talento humano, por ejemplo, cómo creer a alguien que sí es de acoso laboral
o únicamente no lo fue. Entonces se hacen análisis psicológicos y se hacen campañas psicosociales para identificar un acoso laboral. Entonces, yo como trabajador tengo que demostrar también que esta persona me está acosando. ¿Bajo qué? Bajo análisis psicológicos, que hay los psicólogos industriales, son quienes hacen este tipo de análisis de riesgos laborales psicosociales. Entonces, ellos tienen su metodología de la parte psicológica de una persona para identificar si una persona está siendo acosada o simplemente está mintiendo, porque puede pasar. No puede pasar que por manipular a alguien yo esté mintiendo, también puede pasar. Entonces se hacen análisis psicológicos para yo poder determinar si existe acoso laboral. A ver, tienen levantada la manito. Sí, Eh, soy yo, profe, nuevamente. a ver, sí, dime. El Porque- estrés puede ser considerado como un factor psicosocial. Sí, claro. El estrés es un factor psicosocial. No, el estrés sería un riesgo. El estrés es un riesgo laboral y el factor sería el acoso laboral, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, mi factor de riesgo es el acoso laboral y mi riesgo es que mi trabajador sufra estrés, depresión, ansiedad, no puedes insomnio, todo eso es un riesgo. ¿Por qué? Por mi factor de riesgo que es el acoso laboral o la violencia o el maltrato. Ese es mi factor de riesgo, el maltrato, la inestabilidad laboral, las largas jornadas laborales, los pocos descansos, el mal sueldo, por ejemplo. No siento que me están pagando lo que yo merecería por realizar esta actividad. Eso también nos afecta. Entonces, todos esos hay campañas psicosociales que deben realizar las empresas. Tengo una persona levantada la mano, SO dice, pero no puedo ver el nombre. ¿Me puedes ayudar? La persona que está levantada. No, No, creo que era yo, Inge, ya bajé la mano, lo siento. ya, no, tranquilo. ¿Alguien Profe, más? profe, ¿sí nos puede de pronto tal vez dar un ejemplo de cada uno, tanto de factor mecánico y riesgo laboral del factor mecánico? O sea, un ejemplo de cada Sí, uno porque ahí se habla un poco, me confundí, pero ya le voy entendiendo, por ya, favor. vamos a ver. Entonces, vamos a ver, para el mecánico, el factor de riesgo mecánico, el uso de cortadoras de tela, por ejemplo. Mi factor mecánico es la cortadora de tela, ¿no es cierto? Porque está realizando el corte. Y mi riesgo es que mi trabajador se corte un dedo. Ese es mi riesgo. ¿Cuál es mi factor de riesgo? El movimiento de la cortadora, ¿no es cierto? ¿Y cuál es mi riesgo? Que mi trabajador sufra una cortadura o una amputación de un miembro. Eso es un riesgo. Yo voy a ponerlo eso como riesgo. El biológico. ¿Cuál es mi factor de riesgo biológico? El COVID, el virus, la bacteria, cualquier tipo de bacteria patógena que pueda enfermar a mi trabajador. Entonces, yo estoy en una de vacas, por ejemplo. Yo trabajo con vacas, soy un veterinario y trabajo con vacas. Y estas vacas tienen muchas bacterias. Entonces, mi factor de riesgo son las bacterias. ¿Y cuál es mi riesgo? Una enfermedad bacteriana en la piel de mi trabajador, que por contacto con ese riesgo, con ese factor de riesgo que es la bacteria, sufra una enfermedad. La enfermedad es el riesgo. El factor de riesgo es la bacteria, porque puede causar una enfermedad a mi trabajador. Vamos con el químico, un agente químico. Por ejemplo, vamos a poner vamos a poner este puesto de trabajo, las personas que que ponen los dispensadores en la gasolinera, ¿ya? Ellos están expuestos a vapores de la gasolina todo el día, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es mi factor de riesgo? Leonel, ¿cuál sería mi factor de riesgo en este caso? La gasolina. Exacto, mi factor de riesgo es el químico, la gasolina. ¿Y cuál es mi riesgo? Que mi trabajador, ¿qué le ocurra? Se contamine. Se contamine, se enferme, le dé enfermedades respiratorias.
tenga algún Pero- tipo de contacto con la gasolina y se le irrite la piel. También Pero es un ellos riesgo. trabajan sin ningún tipo de protección, solo se ponen una Está pañal y mal, es así. está mal. Está mal, el empleador debería darles los respiradores con filtros orgánicos, por ejemplo. Ellos deberían pasar todo el día con filtros orgánicos. Está mal, es algo que está mal. Y el trabajador, si se enferma, ¿qué va a pasar? Yo le denuncio a mi empleador. Usted tiene que demostrar que no me hizo daño. Usted me dio filtros de máscara, no. Usted me dio guantes, no. Es un riesgo a los que están expuestos, pero ya identificamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi factor de riesgo? La gasolina. ¿Y cuál es mi riesgo? Que el trabajador sufra enfermedades respiratorias, que el trabajador sufra quemaduras por contacto con combustibles. Ese es mi riesgo, ¿sí? Vamos con un ergonómico. La parte ergonómica es, por ejemplo, cargar quintales de cemento. Entonces, yo tengo una persona que me ayuda en el almacenamiento de quintales de cemento. Entonces, ¿cuál sería en mi factor de riesgo? ¿Cuál sería mi factor de riesgo en este caso? Alguien que me quiera ayudar. El cemento. El cemento, cargar el peso del cemento. El peso, señor. Ajá, el peso del cemento, ese es mi factor de riesgo. ¿Por qué? Porque si lo carga, puede sufrir un trastorno musculoesquelético, dice. Entonces, si yo cargo al hombro un quintal de cemento, yo puedo sufrir un trastorno en mi columna, una luxación de mi columna, una desviación de una vértebra, una hernia discal. ¿Sí? Entonces, mi riesgo es que mi trabajador sufra una hernia discal. Dime, Ricardo. Profe, buenas noches. En los ergonómicos, la mala postura también se consideraría un factor de riesgo, ¿sí, no es cierto? Sí, claro que sí. La mala postura en asientos, por ejemplo, es un factor de riesgo ergonómico. La ergonomía es muy amplia porque la ergonomía va a analizar todo lo que, como les decía, posturas forzadas. Por ejemplo, si mi trabajador está todo el tiempo agachado, entonces todo el tiempo está él agachado, sufre una lesión en su columna. Eso es un factor de riesgo ergonómico. Si mi trabajador está mucho tiempo en un asiento que no es ergonómico, que está hacia atrás, y sufre un daño a su columna, a su cadera, es un riesgo ergonómico. Sí. Dayana. Dayana Constante. ¿No te escucho? O... Ahí me escucha, profe. Ahí sí te escucho. Bueno, más o menos yo pasé eso, profe, porque yo trabajé como 8 años en el Banco del Pacífico y trabajaba bastante en el monitor. Entonces, lo que yo pasaba es agachada escribiendo en el monitor. Y bueno, de un rato al otro me empezó dolores en la parte de acá atrás. Bueno, me hice chequear y todo y a mí me había salido una hernia discal en la parte del cuello por la mala postura que yo tuve. Y bueno, ya después yo ya salí del banco y todo, pero en este caso, ¿qué hubiera podido hacer? O no sé, o sea, si era algún factor de riesgo que yo lo obtuve ahí en el trabajo. Esa sería mi pregunta. Esto lo realiza el análisis, tú debías estar afiliada, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú sufres una lesión por cuestiones ergonómicas de tu trabajo, tú te puedes acercar al IES. Sabemos la realidad del IES, pero eso es en teoría lo que se debe hacer. Tú te acercas al IES y tú indicas que tienes esta lesión, que puede ser por tu trabajo. Entonces, si es que le comprueban que fue un riesgo laboral por la parte de riesgos laborales de consecuencia de un trabajo que tu empleador no consideró dentro de tu ergonomía, cubren los daños los empleadores y te atiende el IES. Entonces, eso es lo que se hace en la parte teórica, ¿no? Así es como se debe manejar esto de riesgos laborales. El IES es el encargado de hacer el seguimiento a los empleadores de los riesgos laborales. Para eso es el IES.
Recordemos que es seguro social y trabaja y paga el empleador. Es porque el empleador tiene responsabilidad bajo estos riesgos, todos los riesgos. Si es que es comprobado que mi empleador por el IES comprobaron que ese riesgo se ocasionó por mi trabajo que no puso medidas preventivas, cubre mi empleador. Sarita. Inge, una pregunta. Vamos a suponer que, por ejemplo, inicié mi trabajo y claro, me hacen los exámenes principales, el médico ocupacional, y los exámenes son principalmente de columna. Y mi primer examen sale que yo no tengo ninguna hernia discal ni nada en mi columna, pero en mi trabajo, después de 2 años, me realizan los mismos exámenes y ahora tengo una hernia discal por mi trabajo. Si en este caso el especialista me da una orden de que yo no puedo hacer cierto trabajo, pero me da un certificado al que tengo que presentar a la empresa y la empresa no cumple, pasa por alto, omite el certificado, ¿cómo se actúa? O sea, ¿cómo se debería actuar en esa parte? Porque, o sea, el daño se hizo, o sea, el daño está hecho dentro de la empresa, con el trabajo que se hizo durante 2 años. ¿Cómo se actúa ahí? Si es que no hacen caso, en este caso, la parte de recursos humanos. Bueno, si es que existe una omisión por parte de la empresa, tú vas a la autoridad. Entonces, la autoridad en este caso, como les iba comentando, es el Ministerio de Trabajo y el IES, que forman parte del Comité Interinstitucional de Seguridad Laboral. Entonces, yo presento mis denuncias con mis pruebas ante este comité, ante estas autoridades, para que ellos soliciten una inspección de trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo envía a los inspectores de trabajo, envía a los peritos, en donde se presenta, se ingresa este tipo de investigación de trabajo. Y con esta investigación, ellos ya dan como una sentencia a la empresa para que cubra los daños y también te cambie de puesto de trabajo. Te dan protecciones para que quizás no haya este despido y te cambien de puestos de trabajo. Y obviamente se hace el seguimiento para que no se tomen represalias. Disculpe, o sea, quizás no entra dentro de su materia, ¿no? Pero si es que me cambian de puesto por este tema, el sueldo debe variar. Por ejemplo, yo estoy en ventas y me cambian al departamento administrativo porque yo ya no puedo caminar. Y ¿tienen que cambiarme el sueldo a la parte administrativa o se queda el mismo sueldo porque mi contrato fue por ventas? Me parece que es el sueldo más alto del puesto de trabajo. No te pueden bajar el sueldo nunca. No se Eh, puede bajar el sueldo. no, si te pueden subir. En el caso de que, por ejemplo, yo estaba en mantenimiento y me pasaron a administrativo y ganaba más allá, te pueden subir, pero no te pueden bajar el sueldo. Ya, gracias. Ya, vamos con el último ejemplo y nos tomamos un receso de 5 minutitos con la parte de un factor físico y un riesgo físico. Entonces, un agente físico que pueda causar un riesgo. Yo tengo motores, generadores de energía eléctrica. Estos motores suenan durísimo. Entonces, el nivel sonoro del ruido que generan los motores me puede causar a mí un daño auditivo. Entonces, ¿cuál sería mi factor de riesgo? El ruido, el nivel sonoro del ruido. Ese es mi factor de riesgo. ¿Y cuál sería mi riesgo? Que mi trabajador sufra un daño al nivel auricular, que sufra pérdida de la audición, que sufra daños del órgano auditivo. Todo esto sería mi riesgo. Entonces, esos son los ejemplos que vemos hasta ahorita. Tomémonos 5 minutos para tomar agua, poder descansar un poco, darnos una vueltita y regresamos 7, regresemos 7:20, ¿les parece? 7:20 nos volvemos a conectar, ¿sí? Y continuamos con los ejemplos. Gracias. Gracias, profe.
Ya. Continuemos entonces con los factores de riesgo. Ya vimos cuál es la división ecuatoriana que nos da las metodologías de evaluación del Ministerio de Trabajo: mecánico, biológico, químico, ergonómico, psicosocial y físicos. Y cada uno desencadena un riesgo según su factor de riesgo. Vamos a ver ya ahora qué es un accidente o una incidencia laboral. Entonces, un accidente, como les decía, es algo que ya ocurrió. Se materializó mi riesgo, ocurrió mi riesgo, lo que no quería que pase, pasó. Y hay diferentes tipos o se identifican de diferentes maneras. Estos son unos ejemplos, hay muchos más, pero son ejemplos que yo les pude dar para que ustedes más o menos se vayan familiarizando y vayamos más o menos viendo qué es un accidente, cómo yo puedo decir que es un accidente, cómo yo puedo determinar un accidente. Entonces, por ejemplo, el tipo de accidente: caídas del mismo nivel, o sea, tropiezos por gradas, por cualquier tipo de circunstancia, caídas a distinto nivel, o sea, alturas, o pueden ser alturas pasado los 2 metros, 1,80 m, que marca la legislación que ya es un trabajo en alturas. Caídas de objetos por manipulación: se me cayó un elemento pesado en mis pies. Caídas de objetos por derrumbamiento: había acumulación yo qué sé, de algún material sobre placas y se derrumbó y tuve una caída. Caídas de objetos desprendidos: del techo se desprendió la parte de iluminación y me cayó. Pisadas sobre objetos, choques contra objetos inmóviles. Son solamente ejemplos, ¿no?, que les estoy mencionando. Tenemos choques contra objetos móviles, proyección de partículas, es decir, polvos, atrapamiento por objetos. Me caí entre se me cayeron 2 objetos y me atraparon y existe una parte inmovilizada de mi cuerpo. Atrapamientos por vuelcos de maquinaria, sobreesfuerzos, contactos térmicos, contactos eléctricos, inhalación, ingestión de sustancias nocivas, contacto con sustancias cáusticas que pueden quemarnos, exposición a radiaciones, incendios, explosiones, atropellos. Todo esto es un accidente. Accidentes causados por seres vivos, que es la parte biológica. Estos son un sinnúmero de accidentes que más o menos nosotros podemos ir viendo para poder identificarlos, únicamente a manera de ejemplos. Dime, Leonel. Profe, una pregunta. ¿Un accidente laboral se podría considerar un ejemplo que, por ejemplo, hay un temblor y en los edificios hay estas escaleras de emergencias y cuando empiezan a bajar, alguien se cae y se fractura un tobillo, una pierna? ¿Es considerado como accidente laboral eso? Si es que es causado por si el accidente laboral es causado por cuestiones naturales que no son controladas por mi empleador, no es un accidente laboral. Por ejemplo, la parte antropogénica es la causada por el hombre o por sus actividades, y la parte natural es causada por fuerzas naturales o clima. Entonces, todo lo que sea causado por por una parte climática o de fuerzas naturales no es un accidente laboral, porque el empleador no lo puede controlar, pero sí puede poner protección, ¿no? Estas medidas de protección durante mi jornada laboral. Por ejemplo, lo que tú decías: yo hice simulacros. ¿Cómo una persona se debía controlar? Yo le di mi capacitación a mi trabajador de cómo se hace un simulacro, de qué debe hacer, de que las mujeres, por ejemplo, debajo de sus escritorios deben tener zapatos bajos, porque muchas veces utilizamos zapatos altos y nos podemos caer. Entonces, todas esas medidas yo le voy dando para que durante algún tipo de este evento no ocurra eso. Entonces, yo le capacito a mi trabajador en cuanto a algún tipo de simulacros de salida. En cuanto a fuerzas naturales, no tiene responsabilidad el empleador, no es culpa de él no puede controlar las fuerzas naturales. Pero, por ejemplo, un incendio sí puede ser prevenido, ¿sí? Yo puedo prevenir los incendios. Yo puedo tener todo lo que son medidas preventivas para controlar los incendios.
y pasó un incendio. Y durante el simulacro una persona se cayó. Y el incendio fue ocasionado por el trabajo de todos. Entonces, ahí sí puede el empleador tener responsabilidad, pero si es una fuerza natural por un temblor, no tiene responsabilidad. Él no puede controlar. Sí, pero durante los simulacros, por algún accidente, una explosión de unos gases que utilizábamos en un laboratorio y se cayó la persona, sí es responsabilidad, sí es un accidente laboral. Y estos, ¿cómo se ponen medidas? Más simulacros, capacitando a mis personas, haciendo brigadas de incendios, haciendo brigadas de rescate, todas estas brigadas. Pero si ocurre algún accidente por falla de alguna medida preventiva que no puse como empleador, sí es un accidente. Si es por clima o por cuestiones de fuerza mayor de la naturaleza, no es un accidente laboral. Ya, vamos a continuar con un ejemplo práctico para que vayamos de mejor manera analizando la situación de qué es un factor, qué es una naturaleza del contaminante, cuál es un riesgo laboral y cuál es un accidente o cuál fue el accidente o la incidencia, ¿ya? Entonces vamos a leer el ejemplo, ¿ya? ¿Quién me quiere ayudar? A ver, ayúdenme leyendo el ejemplo. Estefanía Tonguino. En la empresa Quimpito, un trabajador presenta irritación ocular debido a la exposición a un agente químico, gases, utilizados durante las actividades de mezcla de materia prima. Factor de riesgo laboral, naturaleza del contaminante, riesgo laboral, accidente o incidencia. Ya, no vamos a elegir qué, sino vamos a ir identificando cada uno. Entonces, tenemos un trabajador que ya presentó una irritación ocular. Ya se materializó nuestro riesgo y ya está irritado el trabajador. ¿Cuál sería el factor de riesgo laboral? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál sería el factor de riesgo laboral que ocasionó esto? El químico. Químico. La mezcla de Exacto. químicos. Claro, el factor de riesgo es el agente químico. Claro, muchas gracias a los que me ayudaron. Es el gas. Este gas es de mi factor de riesgo laboral. ¿Cuál es la naturaleza de mi contaminante? Gases. El gas. Químico. Es una naturaleza de químico y son moléculas dispersas, que sería gas. Esa es mi naturaleza del contaminante. ¿Cuál es mi riesgo laboral que ya se me materializó? ¿Cuál era mi riesgo laboral? Irritación ocular. Correcto, que la exposición al químico causó una irritación ocular. Ese era mi riesgo que ya se materializó. Y el accidente, como ya decíamos, es lo que ya se materializó, que vendría a ser mi riesgo ya materializado, la irritación ocular. ¿Sí? Mi riesgo era que por exposición pueda irritarse. Recordemos que el riesgo es una posibilidad. Pueda irritarse. Se materializó, mi accidente es la irritación ocular. Ya, entonces, qué bueno, me alegro que más o menos ya captamos y podemos identificar en ejemplos prácticos cómo yo voy relacionando mi factor de riesgo con mi riesgo laboral y con lo que pueda ocurrir como accidente. Ya, a ver, ¿y quién puede decirme qué podría yo haber hecho como talento humano para que esto no ocurra? ¿Qué podía haber hecho? Uso de PPs. Correcto. Uso de todo lo que son pantallas o gafas de protección personal para que no ocurra esto. Podía haber tenido, yo qué sé, protección colectiva, que son las orbonas, las campanas de absorción. Entonces, claro, él podía manipular, pero dentro de estas campanas de absorción, donde todos los gases se iban a mi campana para que absorban hacia arriba, hacia abajo, donde esté la campana puesta. Entonces también podría haber sido una opción. El uso de químicos también, también tenemos las hojas de seguridad, ¿no? Que le explica a mi trabajador qué pasaba si es que él se le metía un poco de químico al ojo. Entonces estas hojas de seguridad te dicen lavar con agua, por ejemplo, con abundante agua, o ponerte tal colirio, todo eso te dice. Entonces el trabajador podía haber hecho también eso y también deben ser capacitados en esta cuestión de manejo de uso de químicos.
Pero ese sería un ejemplo práctico que nosotros ya podemos ir más o menos identificando qué es un factor, qué es un riesgo y qué es un accidente ya. Vamos a continuar con la siguiente. Ya identificamos, ya sabemos qué es un riesgo, ya sabemos qué es un factor, ya sabemos cómo identificar, cómo analizar. Ahora vamos a la gestión de la prevención. Entonces, ¿qué es la gestión de la prevención? Es mis medidas preventivas que yo como talento humano voy a plantear para que mis riesgos que yo ya sé identificar no ocurran durante las jornadas laborales de mis trabajadores. Entonces, vamos a diferenciar qué es la prevención y qué es la protección. La protección está enmarcada dentro de la prevención, pero es una partecita de la prevención. Entonces, ¿qué es la prevención? Ayúdame leyendo. Vanessa, ¿qué es la prevención? Prevención, el conjunto de acciones encaminadas a la eliminación o reducción de los riesgos en su origen. Siempre que sea posible su aplicación, estaremos llevando a cabo la actuación más eficaz y, por lo tanto, será prioritaria sobre cualquier otra. Ya, entonces, ¿qué es la prevención? Todas estas medidas, todas estas acciones, todos estos procedimientos que yo voy a plantear para reducir o desaparecer mi riesgo antes de que ocurra. No quiero que me ocurra y después ver qué hago con mi trabajador enfermo, después voy a ver qué hago contra el IES, qué le digo al Ministerio de Trabajo. No, yo quiero que esto no ocurra. Entonces yo ya sé identificar mi factor de riesgo, sé identificar mi riesgo, ahora voy a hacer gestión, voy a prevenir. Ya sé ahora qué medidas voy a hacer. Entonces, ¿a qué se refiere en su origen? En su origen quiere decir que yo voy a minimizar el riesgo sobre el factor de riesgo primero. Entonces, yo voy a tratar de minimizar primero en la fuente, después voy a tratar de minimizar en la parte, en el conductor de esto. Ya les voy a explicar a qué me refiero con el conductor de esto. Y después voy a actuar sobre mi trabajador. Así es, sobre la fuente, sobre la parte conductiva o sobre mi trabajador. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tengo la parte de ruido, ¿ya? Entonces, mi fuente de ruido son estos motores que les decía, que suenan durísimo. Entonces, ¿cuál es mi fuente? Mi fuente de ruido es el motor. Entonces, para que deje de sonar tanto, yo voy a poner soportes de caucho debajo de todos la parte de sonora. Entonces, si es que ya no hay este golpeteo, yo ya reduje el sonido a menos. Entonces, estoy actuando sobre la fuente del sonido. ¿Sí? ¿A qué me refiero contra el medio conductor? El medio conductor del ruido es el aire. Entonces, yo ya no pude ya minimizar más. Yo puse todos los cauchos que pude en mi motor, todos los soportes, todos los mantenimientos se hizo mi motor para que deje de sonar y sigue sonando. Entonces, ¿a qué voy? A la fuente. Voy a poner unas pantallas de insonorización alrededor de mis motores. Entonces, el medio conductor es el aire del ruido. Entonces, yo voy a poner una pantalla para que ya no suene tanto. Voy a poner mi pantalla. ¿Actúe sobre qué? Sobre el medio del aire. ¿Actúe sobre cómo se dispersa el ruido? Sobre eso yo puse mis pantallas. Y al final, aún así, estoy con niveles de sonoro altos. Ok, trabajador, ya hice sobre mi fuente. Ya hice sobre mi medio conductor. Ahora me va a tocar actuar sobre usted, trabajador. Va a tener que utilizar equipo de protección auditiva. Entonces, así voy trabajando. Primero sobre la fuente, después sobre el medio y después sobre mi trabajador. Así se van poniendo las medidas preventivas. Entonces, si es que no puedo desde la fuente, ok, voy al aire, voy al agua, voy a lo que está conduciendo este factor de riesgo. Y si es que ya no puedo hacer nada sobre eso, voy a mi trabajador. Póngase casco, póngase botas de acero, póngase gafas, póngase esto.
Eso es la prevención. Todas estas medidas que yo voy a plantear en toda mi cadena. Fuente, medio conductor o trabajador. Todo esto esas medidas que yo voy poniendo son la prevención, la gestión de la prevención de la seguridad y salud ocupacional. Eso es la gestión de prevención. Ahora vamos a ver qué es la protección. Ya más o menos le tienen una idea de qué es la protección al trabajador, ¿no? O sea, la prevención, voy a la fuente, al medio. ¿Y qué es la protección? Ya en sí, a mi trabajador. Voy a proteger a mi trabajador como último medio de prevención. Yo voy a protegerle con equipo de protección personal. ¿Quién me ayuda leyendo la parte? Víctor. Vamos a leer protección, por favor, Víctor. A ver, protección. El conjunto de acciones encaminadas a controlar los riesgos mediante la instalación de protecciones colectivas o utilización de equipos de protección individual. Se deberá recurrir a ella cuando la prevención no pueda llevarse a cabo o como complemento de la misma. Correcto, gracias, Víctor. Entonces, en la prevención no puedo sobre la fuente, no puedo sobre el nivel, sobre el medio conductual de mi factor. Entonces, ¿qué voy a optar? Por la protección. Entonces, como les comento, la protección ya es lo último que se utiliza dentro de la prevención, que es los equipos de protección personal o equipos de protección colectiva. ¿Qué es un equipo de protección colectiva? Por ejemplo, la parte de las campanas que les decía, las sorbonas en los laboratorios que extraen los gases. Ese es un equipo de protección colectiva, porque no estoy yendo directo a la persona, estoy yendo a todos. Son campanas de gases que absorben en el medio, ¿no es cierto? Entonces, ese es un equipo de protección colectiva. Las máscaras, las caras completas con los filtros, eso es una protección personal. La lleva mi trabajador en su cuerpo. Entonces, ya es el último nivel de la gestión de riesgos laborales, la parte de protección. Porque ya no pude actuar sobre el medio, porque ya no pude actuar sobre la fuente, voy a hacer protección personal a mi trabajador. Es una parte de la protección muy importante, es una parte de la prevención, perdón, la protección es muy importante porque el trabajador es quien lleva ya en sí la parte de protección personal, ¿no? De guantes, por ejemplo, si mi trabajador está expuesto a combustibles, por ejemplo, lo que decíamos de los dispensadores de gasolina, ellos deberían tener trajes ignífugos. ¿Qué es el traje ignífugo? Son los trajes que retardan el fuego, o sea, hacen que no se enciendan, como el algodón se enciende instantáneamente. Estas telas ignífugas se encienden en, yo qué sé, en 30 segundos y podrían ellos ya actuar si es que tuvieran alguna contaminación y puede incendiarse. Entonces, todos estos niveles de protección ya están dentro de la prevención, pero es mi último paso. Primero prevengo a la fuente, al medio y lo último a la protección personal. ¿Alguna pregunta? No sé si me hice entender bien o podemos continuar. Ya, continuemos. Hay un ciclo de la gestión de prevención. Es un ciclo, seguramente han escuchado antes del ciclo de Deming, el ciclo de la mejora continua, también lo llaman. Entonces, ¿cuál es este ciclo? Identifico mi riesgo, mi factor de riesgo, elimino mi factor de riesgo, elimino mi riesgo y vuelvo a evaluar. Entonces, yo identifiqué mi riesgo, eliminé con mis medidas preventivas y evalúo otra vez. Evalúo que ya no se vuelva a dar, evalúo con los exámenes ocupacionales, vuelvo a evaluar con controles normales de ruido, por ejemplo, monitoreos de ruido industrial, evalúo con monitoreos de gases en el ambiente, evalúo con niveles de lux de las luces de mis oficinas, vuelvo a evaluar con diferentes monitoreos, evalúo, como les comentaba, con los exámenes ocupacionales de sangre, orina, ecos, voy evaluando constantemente. Y encontré durante mis evaluaciones un error. Me surgió una no conformidad. Me surgió un riesgo. ¿Qué va a pasar? Voy a corregir. Ahí voy a corregir
mi riesgo a volver a reevaluar, a volver a plantear mis medidas preventivas, a volver a plantear mis medidas correctivas. Una vez que yo he hecho esto, vuelvo a controlar. Vuelvo a controlar y de nuevo vuelvo el ciclo. Identifico, elimino, evalúo, corrijo, control. Identifico, elimino, evalúo, corrijo, control. Ese es el ciclo de la prevención y en sí el ciclo de todo sistema de mejora continua de gestión, ¿no? En estos ciclos de Deming son esta parte de planificar, controlar, evaluar, corregir. Otra vez, planifico, evalúo, controlo, corrijo. Esa es la parte de la gestión preventiva. Toda la parte de gestión, ya sea de seguridad industrial, de calidad, de ambiente, de energías renovables, todo lo que es gestión de este tipo de sistemas de gestión se manejan de esta forma. Identifico, elimino, evalúo, corrijo, controlo. Identifico mi riesgo, elimino mediante mis medidas preventivas. Ok, vuelvo a evaluar si es que mis medidas preventivas fueron las adecuadas. Si identifico que existe alguna no conformidad, corrijo mi no conformidad y controlo otra vez. Y otra vez identifico, elimino. Entonces, ese es el ciclo que tienen toda la parte de gestión preventiva. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esta parte del ciclo de la gestión preventiva? Inge, Dime, Ricardo. este ciclo de la gestión de la prevención se hace igual a cada puesto o a toda la empresa se le puede hacer. A toda la empresa, a todo mi análisis de riesgo. Puedes, pero se hace a todo. O sea, puedes evaluarlo por puesto, ¿no? Vuelvo a evaluar puesto por puesto. Identificas, eliminas, evalúas, corriges puesto por puesto. O puedes hacer un sistema. Un sistema donde yo tengo todas mis matrices sistematizadas y lo hago a todo, a toda la empresa. Pero en sí, tú debes hacer a todos los puestos de trabajo, no solo a un perfil de puesto específico, a todos. Puedes empezar por los de mayor riesgo, por ejemplo. Empiezo a identificar, los que yo considero que tienen mayor riesgo, porque no es el mismo riesgo que tiene una persona que está en la parte operativa a una persona que está en la parte administrativa. No es el mismo riesgo. Entonces yo puedo priorizar. Voy a priorizar mi evaluación de la gestión, del sistema de gestión a la persona que tiene más riesgo. Eso lo puedes hacer, pero tienes que evaluar a todos. O sea, puedo darle prioridad a los de más riesgo, pero yo voy a evaluar a todos, porque todos pueden sufrir un accidente laboral, todos pueden sufrir una enfermedad ocupacional, todos. Entonces yo evalúo a todos y estoy en constante mejora continua, en constantes ciclos de mejora continua. Recordemos que donde no hay mejora continua, no es que el que menos se equivoca gana, la verdad no, ningún sistema de gestión se maneja así. El que más mejora es el que está de mejor forma evaluando. Si yo te identifico más rápido mis mejoras y estoy actuando rápido, el sistema de gestión está manejándose bien. Si es que no estoy identificando mejoras, es que algo está pasando, estoy evaluando mal. Donde no hay mejora, no sirve la gestión. Entonces, no tengamos miedo a corregir, no tengamos miedo a corregir. La mejora identifica que existe una buena evaluación, ¿sí? Entonces, pero yo tengo que evaluar a toda mi empresa, a todos los puestos de trabajo. En la parte de seguridad industrial, a todos los puestos de trabajo hago el mismo ciclo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y cada qué tiempo se realiza este ciclo en las empresas? Las frecuencias se colocan según tus controles. Por ejemplo, la frecuencia se la coloca una persona, quien esté a cargo del sistema de la gestión preventiva, que en este caso son los delegados muchas veces de seguridad industrial. Ellos son quienes ponen los tiempos. La legislación no te dice tienes que hacerlo a tal tiempo, a tal tiempo, a tal tiempo. No, uno mismo en la gestión se pone la frecuencia. Entonces yo digo, voy a hacer mi evaluación mensual con indicadores de gestión de seguridad industrial. Yo voy a hacer mi evaluación mensual o yo voy a hacer mi evaluación semestral o anual. Pero recordemos que con tiempos más prolongados, puede existir errores mucho más a largo plazo que puedan ser más graves. Si yo identifico rápido, si mi gestión es rápida, la frecuencia es rápido, yo identifico errores pequeños que puedo solucionarlos rápido. Cuando más tiempo me demoro, voy a identificar riesgos más grandes
que quizás ya no tengan solución y tenga que pagar sanciones o realizar algún tipo de acto administrativo ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, uno mismo como delegado, bajo su experiencia, bajo la priorización de los perfiles de puesto, voy evaluando. Ok, yo el puesto más riesgoso lo voy a evaluar cada mes y el puesto administrativo lo voy a evaluar cada 6 meses. Se puede hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ya, continuemos. Hay técnicas dentro de mis sistemas de gestión de prevención de riesgos laborales o de prevención de seguridad y salud ocupacional. Estas técnicas o estas disciplinas se dividen en seguridad en el trabajo, en higiene industrial, en psicosociología, en ergonomía y en medicina del trabajo. Estas son mis técnicas de prevención, lo que los prevencionistas usamos para poder dividir y manejar de mejor forma la prevención de riesgos laborales. Entonces, son diferentes técnicas, disciplinas, metodologías que se utilizan para prevenir y para identificar de mejor forma un riesgo o prevenir o enmarcar las medidas preventivas. Son las técnicas que se utilizan. Entonces, a ver, ayúdame con la lectura de seguridad en el trabajo, Tamara. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, ahí te escucho. Ya. Buenas noches. Seguridad en el trabajo. Minimizar los accidentes de trabajo, inspecciones, investigación, registro de accidentes y el análisis de estadístico. Ya, entonces, ¿qué hace la seguridad del trabajo? Minimizar los accidentes. ¿Mediante qué? Yo puedo hacer inspecciones, yo puedo hacer registros de información, yo puedo hacer procedimientos, puedo ponerme a hacer un procedimiento por cada trabajador, por cada puesto de trabajo o por cada actividad. Yo puedo hacer estos procedimientos. Eso es lo que va a hacer la seguridad industrial. De cualquier forma, con inspecciones de investigación, registros, análisis estadísticos, cómo el trabajador puede minimizar sus riesgos. Eso hace la seguridad industrial, la seguridad en el trabajo. Y minimizar bajo procedimientos específicos, bajo análisis estadísticos, bajo metodologías de prevención. Eso va a ser la seguridad en el trabajo. ¿Me ayudas con higiene industrial, Jocelyn? Higiene industrial, prevenir las enfermedades profesionales. Ya, aquí vamos a entender la diferencia entre seguridad en el trabajo e higiene industrial. Seguridad en el trabajo, accidentes. Ese momento, caída, ese momento hubo una caída, ese momento hubo una cortadura, ese momento hubo una irritación ocular, ese momento. En cambio, las enfermedades profesionales ya son las que son acumulativas por algún tipo de factor de riesgo laboral. Una enfermedad laboral puede ser la escoliosis, las hernias discales, se va acumulando. No es que se da ese momento, que me quemé y ya me quemé y ya. No. En este caso, la enfermedad profesional sería cáncer a la piel por contacto durante 10 años a un químico. Esa es la enfermedad, el cáncer a la piel, más no la quemadura de ese momento. Esa es la diferencia entre un accidente que maneja la seguridad en el trabajo con la higiene industrial. La higiene industrial ya va a la enfermedad de largos plazos, enfermedades crónicas. Blanca, dime. Inge, buenas noches. Una pregunta. Se supone que la escoliosis es una enfermedad que es como de herencia más o menos. Y si es que yo tengo escoliosis, por ejemplo, y se me complica con el trabajo, ¿eso también puede ser un factor a mi favor o simplemente el empleador puede decir, no, es que ya tenía la enfermedad, entonces no puedo dictarle como enfermedad de trabajo así? A ver, antes de entrar, ¿verdad? Que yo les decía que yo para contratar a alguien debo que ingrese con mis exámenes ocupacionales.
Ellos te van a hacer los exámenes ocupacionales y van a determinar que tú ya tenías una enfermedad antes de. Entonces ellos ya tienen una línea base. Por ejemplo, es degenerativa la enfermedad. Puede ser una enfermedad degenerativa que sabemos que con el tiempo se va a ir empeorando o sabemos que se puede controlar. Entonces, si yo la puedo controlar, yo como empleador voy a poner todas las medidas preventivas para que tu enfermedad no empeore. Sí, pero médicamente te voy a hacer exámenes con las medidas preventivas que yo puse y yo demostré que te puse las medidas preventivas. Y se sigue degenerando, voy a comprobar que es una enfermedad degenerativa por el tiempo, sí, no por mi trabajo. Entonces yo por eso te voy a hacer constante seguimiento a ti, pero yo no te voy a poner actividades que tú sé que no puedes realizar por tu enfermedad. Por ejemplo, si tienes escoliosis, yo no te voy a poner a cargar cementos. Pero si te pongo a cargar cementos, ahí sí tengo responsabilidad. Ahí sí yo como trabajador puedo solicitar se haga un peritaje de mi trabajo y que se determine que hubo una condición mía física que él sabía y me puso a hacer un trabajo que yo no podía. Entonces ahí va también el análisis del perfil del puesto. No únicamente la parte de formación profesional, sino la parte física. Mi trabajador no podía hacer eso porque él ya tenía una enfermedad que se le podía empeorar. Entonces, eso sí se puede dar. Byron, sí se puede dar este tipo de empeoramiento de una enfermedad, pero no te pueden asignar actividades que te puedan empeorar. Por ejemplo, si tienes escoliosis, yo te pondría en el área administrativa con estas condiciones ergonómicas y haciéndote un seguimiento viendo que tu enfermedad es degenerativa, médicamente ellos pueden comprobar que por tu condición se degenera con el tiempo y no por mi trabajo. Entonces, eso sí es comprobable médicamente. Byron, dime. Sí, bueno, dentro de las constructoras, hay personal que se contrata ya de mayor de 50 años, que trabajan igual dentro de obra, pero uno como departamento administrativo le hace los exámenes todo correctamente y se le comenta a la persona que no debe realizar trabajos forzosos, tampoco cargar lo que son cementos, nada de eso. Pero llega la persona que está a cargo, es decir, el maestro mayor, y le hace cargar. Cuando cuando el departamento, los superiores ya le comentaron que no debe hacer ese tema, de eso ya estaba ya conscientemente. Pero ¿cómo yo puedo librarme de la enfermedad que ya ocasionó cargar un cemento? Si como el maestro mayor le hizo cargar. O sea, como empresa, ¿cómo puedo hacer yo eso? Ya. Los trabajadores tenemos también la obligación, es por ley, en el decreto ejecutivo 2393, de notificar cualquier tipo de riesgo que yo esté expuesto durante mi actividad laboral. Y el trabajador y el empleador tiene la obligación de suspender la actividad si es que está ocasionando algún riesgo para mi trabajador. Entonces, yo como trabajador tengo la responsabilidad de informar a mi superior, como tú dices, a quien le dijo que no podía hacer eso, y mi superior o mi empleador tiene la obligación de suspender la actividad y poner las medidas preventivas adecuadas. Ok, ya se le informó que no podía hacer eso. Y la persona que esté en la cabeza manejando, en este caso, la obra, él tiene que estar consciente de la condición de cada persona. Porque si es que no, también recae sobre él la responsabilidad de algún daño que hubo en la parte laboral. Pero ahí dependemos mucho de los contratos, ¿no? Porque ¿cómo está tu contrato? Tu contrato a veces son subcontratados, entonces ellos se rigen a la parte de su empresa de subcontrato y yo estoy manejando la obra y yo subcontraté. Entonces lo que yo debería hacer es pedirle a mi subcontratado que cumpla con mis medidas preventivas, no con las de él, con mis medidas como empresa, porque yo tengo la responsabilidad ante el ministerio por mi obra. Entonces, yo voy a subcontratar a mis trabajadores de la parte de construcción. Ok, jefe mayor,
maestro mayor, venga, estas son mis medidas preventivas que usted tiene que cumplir para que yo le contrate. ¿Está de acuerdo? Sí, firme aquí. Entonces, así se hacen los contratos de estos de parte de subcontratación, que yo tengo la cabeza de la obra, pero yo subcontraté a alguien. ¿Va a cumplir con este? Este es mi plan de emergencia. Estas son mis medidas preventivas. ¿Va a cumplir, sí o no? Sí, firme, por favor. Y yo me deslindo de responsabilidades. Eso es lo que se hace. Pero en el caso de que demandara a la empresa, o sea, y si no existe ese documento firmado, ¿cómo me no. deslindo yo? Ya informándole, a ver, ya cuando le informé todo lo que no debía hacer y todas las medidas que debe acatar. Yo debía tener supervisión y yo debía suspender el trabajo. Entonces sí tienes un grado de responsabilidad dentro de que si no acata, obviamente es del trabajador, porque yo le dije que no lo haga y yo tengo firmado que le dije que no lo haga. Eso sí, esto es de evidencias. Yo como talento humano tengo que cuidar las espaldas de mi empleador. Y si es que yo tengo todas las evidencias, yo tengo que hacerle firmar todas las evidencias. No puede faltarte porque ahí faltó de ti y puedes tener un grado de responsabilidad. El trabajador puede decir, no, a mí no me dijo, a mí no me capacitó en eso. Y como yo le digo, no, sí, es tu palabra contra la tuya, pero recordemos que el Ministerio de Trabajo es pro trabajador, está a favor siempre del trabajador. Entonces yo como talento humano tengo que tener las evidencias adecuadas para demostrar que yo le di capacitación en ese aspecto a mi trabajador. Entonces no puedo decir, no, no le hice firmar. No, ustedes como talento humano más que nada deben respaldar esa información y más que nada en estas cuestiones tan delicadas de la prevención de riesgos laborales, ahora que se ha vuelto parte de la normativa ecuatoriana, yo tengo que respaldar todo eso. A mis subcontratados también. O sea, no es cuestión de solo hacerles firmar y esto. Yo tengo que siempre tener estos respaldos de descargo de información. O sea, yo te di este plan de emergencia. Tú firmaste que tú ibas a cumplir con eso. No puedo decir, no tengo eso firmado porque ahí sí vas a tener problemas, vas a tener una responsabilidad y vas a tener que cubrir los daños. Entonces, no dejemos esto del lado de no tener evidencias, así sean subcontratados, así sea personal que trabaja por facturación, por ejemplo, que trabaja por horas, por tiempo, por servicios profesionales. Aún así, yo tengo que decirle, usted tiene que cumplir con estas medidas de prevención, firme aquí. Eso es todo. Terminamos con esta diapositiva, ya van a ser las 8. Vamos con la parte de psicosociología. La psicosociología estudia los daños psicológicos por el entorno laboral, que es la insatisfacción laboral. Todo esto que les comentaba, que es el maltrato, el acoso, que las bajos sueldos, la inestabilidad laboral, toda esta parte estudia la psicosociología, que es una técnica también de la prevención. Otra técnica de la prevención es la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Son las técnicas para adaptar el trabajo a la persona y evitar una fatiga física o mental. Entonces, yo voy a adaptar mi entorno a la persona, no la persona al entorno. Lo que yo voy a hacer es que sea lo más cómodo posible para mi trabajador. Eso es lo que busca la ergonomía. Y la medicina del trabajo es mantener la salud de mi trabajador mediante los reconocimientos médicos, que hablábamos de los exámenes ocupacionales, la educación sanitaria, el diagnóstico y el tratamiento. Sí, esa es la medicina del trabajo. Ahí están los médicos ocupacionales. Esto casi no lo vamos a topar mucho porque eso ya es materia de salud. Eso ya lo hacen los trabajadores de la salud que vendrían a ser los médicos. Ellos son quienes llevan la medicina del trabajo. Ellos llevan estadísticas, ellos llevan los exámenes ocupacionales que son confidenciales. Los exámenes ocupacionales son confidenciales para el doctor. El doctor únicamente lleva los exámenes ocupacionales. Y obviamente si es que él ve que existe algún daño médico, él debe notificar al IES y llevar todo el control y seguimiento de estos exámenes. La parte de cómo se diferencia esto de enfermedades profesionales con la higiene industrial. La higiene industrial es lo que yo les decía. Estos valores permisibles que mi trabajador puede estar expuesto durante 8 horas. Eso es la higiene industrial. Esa parte técnica y yo puedo controlar. Pero la parte médica, ya de enfermedades, de reconocimientos médicos, eso lleva el médico ocupacional. Que eso esté claro. Eso no lo vamos a topar en esta materia, es muy específica y eso dejémosle al César lo que es del César. Eso es de los doctores.
Entonces nosotros vamos más a llevar la parte de seguridad industrial, vamos a conocer cómo se maneja la higiene industrial, eso ya es una especialización. La parte de ergonomía también vamos a conocer y la parte psicosocial. ¿Tienen alguna pregunta para poder terminar la clase? ¿No? No, profe. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Todavía no cargo esto, Saúl no me ha enviado todavía el usuario del Moodle, pero chicos, también vi en los comentarios que me solicitaban que sea hasta el domingo entregar las tareas semanales. Yo no tengo problema. Entonces, por favor, las tareas las voy a dejar habilitadas hasta el día domingo para que ustedes tengan más tiempo, que las personas que trabajan los fines de semana quizás puedan estar un poco más holgados en tiempo y puedan cargar sus tareas. Entonces, hasta el domingo yo les voy a dejar habilitadas las 3 tareas. Eso sería todo. Más o menos no puedo cargar, como les comento, lo de la plataforma aún, pero el foro, no sé si le pueden hacer una captura para que más o menos vayamos adelantando, o pueden copiarle, o déjenme ver si le puedo copiar en el chat para que ustedes le copien. Ya, ahí les copié en el chat. Entonces ahí pueden copiarle. El foro es el siguiente, para que ustedes lo preparen y ya solamente lo carguen a la plataforma si tienen un tiempito en estos días. Como profesional del área de talento humano, ¿qué medidas de prevención plantearías para controlar o disminuir los riesgos psicosociales en la empresa en que trabajas? Entonces, vamos a ver qué son riesgos psicosociales. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de qué es un riesgo psicosocial? Entonces, ¿cómo ustedes piensan o qué plantearían para reducir los riesgos psicosociales? Yo qué sé, valoración del puesto de trabajo, reevaluación del puesto de trabajo, yo haría campañas de cultura organizacional, yo haría exámenes psicológicos a mis trabajadores una vez al año, les doy ideas. ¿Y cómo actuarías si recibes una denuncia de acoso laboral de una trabajadora por parte del gerente general? Entonces estamos viendo que es una trabajadora y sufre acoso del gerente general, que sería la subordinada. Entonces él estaría bajo el gerente general. ¿Qué haría yo como talento humano si una persona viene a mí y me hace una denuncia de una trabajadora, esta trabajadora me denuncia a mí esta parte de acoso laboral? ¿Cómo actuaría yo siendo talento humano? Entonces, es una opinión que ustedes van a dar, es su criterio el que van a dar, y este es el foro que vamos a tener que cargar en el Moodle. Ya les voy a cargar, pero para que vayan adelantando, les voy dejando ya. Dime, Byron. Sí, en esta segunda pregunta sería más o menos en el caso de que fuera verdad y en el caso que fuera mentira, o cómo la suma yo. ¿Qué harías tú para identificar primero si es verdad o mentira? ¿No es cierto? Entonces yo voy a hacer un análisis psicológico, yo voy a tomar testimonios, yo voy a realizar evaluaciones, hay test, yo sé que van a buscar en internet, hay test psicológicos que yo puedo ir evaluando. Entonces, ¿cómo yo actuaría para identificar si es verdad o mentira, y cómo haría yo para tratar de poner mis medidas preventivas? Dime, Ricardo. Profe, y qué sé yo, lo que usted dice, la entrevista al trabajador, ¿eso se le daría al colaborador, a la trabajadora, o también al gerente general? A los dos. La Y investigación si, se hace a los dos. y si en el caso de que el gerente se rehúse, porque obviamente el gerente general tiene hasta un cargo más grande que el de talento humano. Ahí Ahí se está tu podría deber como poner que, talento humano. Ahí está tu deber como talento humano, ¿no es cierto? Y además tenemos autoridades, tenemos peritos. Yo denunciaría, por ejemplo, si tu opinión es como talento humano, yo denunciaría a la empresa ante el ministerio.
Eso es lo que tú vas a opinar. Ahorita lo vamos a poner y yo voy a hacer una retroalimentación de su opinión para decirle sí, haz esto, no hagas esto, pero más o menos qué ustedes piensan que se podría hacer como talento humano. Ya con el conocimiento que yo tengo, ¿cómo actuaría? ¿Cómo actuaría? Eso vamos a hacer en este foro. Dime, Vanessa. Inge, en este caso aplicaría, para la segunda pregunta, aplican también las políticas, porque en las políticas internas de las empresas también hablan sobre el acoso sexual y todo, pero entonces el gerente general igual es un empleado. Obviamente aplica también tanto para el gerente general como para el subordinado. Sí. ¿Estoy bien? Sí, una política es una medida de prevención en la que tú comprometes a las altas autoridades, a la dirección de la empresa, a ciertas cuestiones de seguridad industrial, ambiente o responsabilidad corporativa. Entonces, una política es un compromiso de mi gerente general. Él está comprometido también con la empresa. Entonces, sí, estás en lo correcto. Si una medida preventiva es enmarcar políticas en donde hay la firma del gerente general, él ya se compromete a cumplir con todo lo que sean redes laborales, todo lo que es prevención. Entonces, sí, una medida también son las políticas. Entonces, todas estas ideas que ustedes tienen, todas son válidas. Todas las vamos a ir analizando, yo las voy a analizar, voy a darles la retroalimentación, igual voy a irles leyendo y igual les voy comentando. Esto va a ser el foro que lo vamos a cargar, lo voy a cargar en la plataforma, pero para que ustedes ya tengan, para que ustedes ya lo tengan, ya por favor, para que lo vayan adelantando. Les voy dejando aquí, ¿ya? Eso sería todo por hoy, chicos. Les agradezco mucho su participación, muchas gracias. Les agradezco también su atención, las preguntas todas son válidas. Ya reviso igual, me comunico con el presidente del curso para cualquier novedad les voy escribiendo a través de él. Que tengan una buena noche y espero igual que tengan mañana un buen día y mañana nos vemos a las 6 de la tarde. En la misma hora. Gracias, profe. Buenas noches a Ya todos. he puesto mi número de teléfono en el chat. Ya, gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.